Este objeto fue descubierto en 1943 entre los cuerpos en los sótanos de la ciudad de Yolm, y para la inteligencia soviética, aquello se convirtió en un verdadero shock, porque el hallazgo no se parecía en absoluto a un arma convencional. Y lo que se contará a continuación no es una simple historia sobre un trofeo raro, sino el relato de un arma milagrosa del Tercer Reich, que Hitler primero ordenó destruir, y luego bautizó personalmente como el fusil de asalto. ¿Por qué las unidades de élite de las SS, más tarde en sus memorias, maldecían este arma llamándola una pesadilla desechable, mientras la propaganda de Goebbels la exaltaba como la cima del pensamiento ingenieril? ¿Qué precio pagaron los diseñadores alemanes por una tecnología que hoy utiliza cada soldado del planeta? ¿Y qué fue lo que realmente unió al alemán prisionero, Hugo Schmeisser, y al joven sargento Kalashnikov en los talleres cerrados de Izhevsk? ¿Fue el AK-47 el mayor plagio de la historia? ¿O acaso los propios alemanes dejaron al mundo la clave del dominio? La primavera temprana de 1943 convirtió la zona del frente en una masa viscosa de barro y ladrillos rotos, donde cada sótano podía convertirse en una fosa común, y cada giro de la trinchera en la última línea, la patrulla de reconocimiento. Avanzaba por las posiciones alemanas recientemente recuperadas con extrema cautela, casi en silencio, salvo por el chapoteo del lodo bajo las botas. En un búnker de mando medio sepultado por los derrumbes, un sargento notó un objeto extraño. No era el familiar y anguloso MP-40, ni el confiable pero anticuado Mauser. De entre un montón de abrigos alemanes, sobresalía una culata de madera oscura, unida a una maciza caja de mecanismos pavonada de forma inusual, cuando el arma fue sacada a la luz. Un murmullo sordo de desconcierto recorrió a los soldados el cañón pesado y anormalmente largo. Para un subfusil terminaba en un voluminoso freno de boca, y debajo sobresalía un cargador curvo e imponente. Nada parecido se había visto antes en el arsenal de la Wehrmacht. En esa arma se sentía otra lógica, una potencia áspera y pragmática de una nueva generación. Varios ejemplares junto con cajas selladas de munición, que eran más cortas que las de fusil, pero claramente más potentes que las de pistola, fueron enviados de inmediato a la retaguardia. Y pocos días después en Moscú, en los despachos de la Dirección Principal de Artillería, reinó un silencio tenso roto solo por el seco rasgueo de las plumas secreto máximo al jefe de la GAU del Ejército Rojo. Durante la inspección del material capturado en la zona de la ciudad de Yolm, se han identificado muestras de armas automáticas de un tipo fundamentalmente nuevo. El análisis preliminar mostró que estos sistemas utilizan un cartucho de fusil acortado, de calibre 7,92 milímetros, y que el arma combina la cadencia de fuego de un subfusil con el alcance y la precisión cercanos a los de los fusiles semiautomáticos. Considero necesario organizar de inmediato pruebas en polígono e iniciar el desarrollo de un análogo nacional. Precisamente estas líneas se convirtieron en el punto de partida de un profundo cambio en el pensamiento defensivo soviético. Los especialistas de la GAU comprendieron que no tenían en sus manos un simple trofeo, sino una prueba material de la crisis en la que había entrado toda la máquina militar de Europa para 1943. El campo de batalla había cambiado de forma irreversible. El fusil clásico, con su alcance excesivo, resultaba redundante en combates forestales y urbanos, mientras que el subfusil indispensable en la lucha cuerpo a cuerpo en las trincheras perdía todo sentido más allá de los 200 metros. La infantería del Ejército Rojo y de la Wehrmacht quedó atrapada en un callejón táctico sin salida. Los soldados o cargaban armas demasiado largas y torpes, o saturaban al enemigo de plomo a quemarropa quedando indefensos. En espacios abiertos, el hallazgo alemán cerca de Yolm fue la respuesta a ese desafío. Llenaba el vacío mortal en la táctica de combate que antes solo se intentaba. Compensar con cuerpos y densidad de fuego ante los ingenieros soviéticos, se planteó la tarea de no solo repetir la idea ajena, sino de crear una solución superior, comprendiendo que el tiempo jugaba en su contra. En las oficinas de diseño se encendieron lámparas que no se apagaron hasta el amanecer.
La carrera por el arma del futuro había comenzado el ritmo de la guerra. A mediados de 1943, destruyó definitivamente los reglamentos y esquemas de preguerra, dejando al descubierto un vacío aterrador en los sistemas de armamento de ambos bandos. En los vastos campos del frente oriental, el infante se convirtió en rehén de dos extremos tecnológicos, ninguno de los cuales respondía a las realidades del combate moderno. Por un lado tenía en sus manos el fusil de cerrojo clásico, una herramienta ideal para la guerra posicional del siglo pasado, capaz de alcanzar objetivos a 800 metros o más, con una enorme potencia de penetración, pero en el bosque, las ruinas urbanas o un choque repentino en la trinchera. Esa fuerza se transformaba en una carga. El cañón largo impedía maniobrar, y la necesidad de accionar el cerrojo tras cada disparo dejaba al soldado vulnerable ante un ataque rápido del otro lado. Estaba el subfusil, símbolo de la Segunda Guerra Mundial, que ofrecía una densidad de fuego y movilidad increíbles, permitiendo literalmente inundar al enemigo de plomo a corta distancia. Pero también aquí se escondía una trampa. Bastaba con que la distancia aumentara hasta los 300 metros para que la bala de pistola disparada desde un PSH o un MP-40 perdiera rápidamente energía volando en una trayectoria pronunciada más parecida a una piedra lanzada que a un proyectil letal. La precisión caía de forma catastrófica, y la capacidad de penetración no permitía alcanzar al enemigo, ni siquiera tras una cobertura ligera. Así surgió la distancia de la muerte. Ese intervalo fatal de 300 a 400 metros que se convirtió en una zona gris para la infantería a esa distancia. El fuego de fusil era demasiado escaso para detener un avance, y el de los subfusiles demasiado débil e impreciso para causar un daño real. Este callejón balístico exigía la aparición de un soldado universal armado con una herramienta que entonces parecía un absurdo técnico. El mando exigía a los diseñadores lo imposible: crear un arma más ligera y compacta que un fusil, pero capaz de conservar su precisión y poder letal. A distancias medias debía ser capaz de disparar en automático como un subfusil, pero no de escupir balas a ciegas, sino de golpear con eficacia a medio kilómetro. El problema era que el cartucho estándar de fusil resultaba demasiado potente para un arma automática compacta. El retroceso monstruoso al disparar en ráfagas levantaba instantáneamente el cañón hacia el cielo, anulando el fuego, y utilizar un cartucho débil de pistola significaba aceptar la derrota en un duelo de fuego a campo abierto. El pensamiento militar quedó a la espera de un avance que no debía venir del cambio de los mecanismos del arma, sino de la reconsideración del propio cartucho. Se necesitaba una solución intermedia capaz de reconciliar lo irreconciliable. Y mientras los teóricos de los estados mayores en Moscú y Berlín discutían sobre la conveniencia de reequipar ejércitos multimillonarios en plena guerra, la ingeniería ya había encontrado la salida. Los diseñadores alemanes fueron los primeros en comprender que la clave del arma de la nueva generación estaba en renunciar a la potencia excesiva. Fue entonces cuando en las profundidades de los laboratorios secretos del Tercer Reich nació el concepto del cartucho intermedio, una munición que borró para siempre la frontera entre el fusil y el subfusil, cambiando la propia física del combate de infantería. El principal secreto del salto tecnológico alemán no se ocultaba en la forma sofisticada del cerrojo, ni en la comodidad de la culata, porque todo lo que los razvedchik soviéticos vieron entre las ruinas de Holm giraba en torno a una sola idea clave: el cartucho 792x33. Kurz. Hasta ese momento la humanidad solo conocía o bien un potente cartucho de fusil capaz de atravesar un roble grueso a 1 kilómetro de distancia, o un débil cartucho de pistola eficaz únicamente a quemarropa, y los balísticos alemanes lograron lo que parecía imposible. Simplemente acortaron la vaina estándar del Mauser y redujeron la carga de pólvora, sentando así las bases de una nueva filosofía de guerra. La bala se volvió más ligera, el retroceso mucho más suave, y el soldado finalmente pudo disparar fuego automático de forma controlada, sin que el cañón se elevara como un tubo antiaéreo al mismo tiempo, a la distancia crítica de 300 a 400 metros. Este cartucho corto conservaba suficiente poder letal para
perforar un casco de acero o un abrigo por el derecho a materializar esta idea. En metal se enfrentaron dos titanes de la escuela armamentística alemana, Hugo Schmeisser y Erich Walter. El concurso de 1942 para crear el carabina automática MKB-42 reveló dos enfoques opuestos. Walter presentó un sistema elegante pero excesivamente complejo y sensible a la suciedad, mientras que Schmeisser, que trabajaba para la empresa Heinel, eligió el camino del pragmatismo áspero. Su MKB-42 H era pesado anguloso con amplio uso de estampación, pero seguía funcionando allí donde otros modelos se atascaban por completo. Sin embargo, en el camino hacia la producción en masa surgió un obstáculo inesperado. El propio Adolf Hitler, cegado por la idea de la grandiosidad y la uniformidad logística, exigía aumentar la producción de los viejos MP-40 y de los fusiles Mauser 98K, considerando la introducción de un nuevo cartucho en plena guerra, una locura de retaguardia capaz de colapsar el suministro del frente para salvar el lino de Sommesnue. Proyectos militares e ingenieros recurrieron a un engaño directo. El arma continuó desarrollándose bajo la denominación MP-43, haciéndola pasar por otra modificación más del subfusil. Y solo cuando los informes del Frente Oriental comenzaron a confirmar de forma unánime la asombrosa eficacia de la novedad en manos de las unidades de élite, Hitler cambió la ira por benevolencia, y con su afición a los nombres grandilocuentes, bautizó personalmente el proyecto como Sturmgewehr, 44 fusil de asalto. Este término entró para siempre en el léxico mundial, marcando el nacimiento de una nueva clase de armas. Los comunicados victoriosos y los noticiarios propagandísticos pintaban una imagen de superioridad absoluta, pero la realidad de los primeros combates fue mucho más dura cuando los Sturmgewehr comenzaron a llegar en masa a las unidades de las SS y a los Panzergrenadiers. La euforia se transformó rápidamente en decepción. Los soldados acostumbrados a la brutal fiabilidad de los viejos fusiles se encontraron con el carácter caprichoso del arma milagrosa, la delgada caja de mecanismos fabricada por estampación en frío, para ahorrar recursos. Se deformaba fácilmente con los golpes. El muelle de retorno en la culata se atascaba con la más mínima suciedad, y el largo cargador de 30 cartuchos dificultaba disparar en posición tendida, convirtiendo al tirador en un blanco cómodo para el enemigo. Para las unidades de élite, aquello fue una ducha fría. Resultó que crear una revolución en los planos era mucho más sencillo que hacerla funcionar de forma estable en el barro de Kursk y en las nieves de Yolm. La euforia en las trincheras se transformaba rápidamente en irritación, y a veces en susurros de blasfemias alemanas. El Sturmgewehr 44, que en los folletos parecía la cúspide del ingenio en condiciones reales, resultó ser un aristócrata frágil y caprichoso. El primer problema al que se enfrentaba el infante común era la vulnerabilidad de la construcción, la apuesta de Schmeisser por la estampación con la caída de la calidad del acero en 1944. Jugó una mala pasada la caja. Podía doblarse al saltar a una trinchera o al caer sobre piedras, y la más mínima deformación bloqueaba el cerrojo, convirtiendo el arma en una inútil masa de más de 5 kilos, no menos pesadilla. Fue el largo cargador sectorial de 30 cartuchos que impedía pegarse al suelo, obligando al soldado a sobresalir del refugio. Y dentro se escondía un problema aún mayor: los muelles débiles por los que los veteranos nunca lo cargaban por completo. En lugar de 30, introducían 25 o incluso 20, porque con la carga total, el elevador se desalineaba, y en el momento más crítico el arma respondía con un seco clic de fallo, transformando la superioridad de fuego en una lotería mortal. Limpiar el cargador en condiciones de campo era casi imposible. Cualquier polvo o arena inutilizaba de inmediato el sistema de alimentación, y frente al viejo y fiable MP-40, que perdonaba muchos errores y era conocido hasta el 1900 último tornillo. El STG-44 parecía excesivamente complicado.
Uno de los errores de diseño más fatales fue el muelle de retorno alojado dentro de la culata de madera. Si en combate la culata se agrietaba o se rompía, y la madera en condiciones de humedad constante y cambios de temperatura se comportaba de forma impredecible, el arma quedaba inutilizada al instante, incluso con la mecánica interna en perfecto estado. Además, el Sturmgewehr sufría de un sobrecalentamiento monstruoso. El cañón y el guardamanos casi no tenían aislamiento térmico, y ya después de 2 o 3 cargadores disparados, era imposible sujetar el arma con las manos desnudas. El metal quemaba las palmas, incluso a través de guantes finos, y esa misma precisión de la que los creadores hablaban con tanta seguridad, también tenía su reverso al disparar en modo semiautomático, el ST, que mostraba resultados excelentes, justificando plenamente su estatus de carabina. Pero bastaba con pasar al fuego automático para que la fuerte vibración de los pesados elementos del sistema anulara de inmediato todas las ventajas del cartucho intermedio. Las ráfagas largas se convertían en un despilfarro sin sentido de munición escasa, porque ya después del tercer o cuarto disparo, el cañón se elevaba con tanta fuerza que las balas se iban muy por encima del objetivo. Los instructores alemanes se veían obligados a grabar a martillazos en la mente de los soldados la regla de disparar solo ráfagas cortas de 2 o 3 tiros, y fue precisamente aquí donde el sueño de un arma universal para cada infante chocó con las duras leyes de la física y los límites tecnológicos de su época. Sin embargo, cuando los primeros ejemplares capturados del TG-44 llegaron a los polígonos soviéticos, en los informes de los ingenieros no hubo ni rastro de burla ni de sarcasmo, a pesar de la larga lista de problemas cargadores que se atascaban, culatas frágiles y una mecánica caprichosa. Los especialistas soviéticos vieron lo principal, la idea misma que hacía que todo su armamento existente quedara moralmente obsoleto. Comprendían con claridad que el enemigo había sido el primero en encontrar el camino correcto, aunque no lograra llevarlo a la perfección debido al colapso de su propia industria en la conclusión secreta de la GAU. Se percibía un respeto contenido pero inquietante. El adversario había creado un tipo de amenaza fundamentalmente nuevo y sin medidas inmediatas. El Ejército Rojo corría el riesgo de entrar en la guerra del futuro con armas del pasado. Este documento se convirtió en la sentencia para muchos proyectos prometedores pero tradicionales, y abrió el camino a los experimentos más audaces, cuando las cajas con la marca MP-43 llegaron al polígono de pruebas Nipsbo. Los ingenieros soviéticos no las trataron como simples trofeos de guerra, sino como complejos rompecabezas técnicos, y en el aire de los laboratorios saturado de olor a aceite de armas y tabaco se percibía no solo curiosidad, sino también una inquietud sorda. La escuela soviética de diseño, criada en la fiabilidad del fusil Mosin y la simplicidad del PPSH, se enfrentó a un arma de una lógica completamente distinta. Los expertos de la GAU, los mejores balísticos del país, comenzaron a diseccionar la novedad alemana con fría serenidad. Y lo que más les impresionó no fue tanto el esquema del cerrojo, como la propia filosofía de producción, mientras las fábricas soviéticas gastaban miles de horas. Hombre, en el fresado de piezas los alemanes presentaron un arma, prácticamente prensada a partir de chapa de acero. La estampación en frío que antes se consideraba adecuada solo para elementos secundarios, aquí se convirtió en la base del diseño. Este método permitía saturar rápidamente el frente con armas producidas en masa, ahorrando acero escaso y el tiempo de trabajadores cualificados. Y pese a la fragilidad señalada de los modelos alemanes, la idea misma de la guerra estampada fue reconocida como genial. Sin embargo, el principal objeto de estudio no fue el metal, sino la balística del nuevo cartucho. Las pruebas realizadas confirmaron las conclusiones más preocupantes. A distancias de 300 a 600 metros, el arma alemana no dejaba ninguna oportunidad a las unidades equipadas con PPSH. Y para el verano de 1943, sobre las mesas del alto mando, cayó el veredicto final que se convirtió en la sentencia de las viejas doctrinas. El documento era seco, pero cada una de sus palabras tenía un peso enorme. El carabina automática capturada para cartucho, acortado,
Supera cualitativamente a los subfusiles existentes en alcance y precisión del fuego eficaz. Su aparición masiva en el campo de batalla crea una amenaza seria para nuestra infantería. El sistema requiere un estudio inmediato y la creación de un complejo nacional cartucho, arma capaz de neutralizar la ventaja del enemigo. Este informe puso en marcha de inmediato el mecanismo de un concurso secreto. Los diseñadores soviéticos comprendieron que la época en la que el fusil Mosin era la reina de los campos y el PPSH, su fiel guardián, había llegado a su fin. El mundo entraba en la era del arma automática universal. Se decidió no copiar el modelo alemán de forma directa, sino crear un cartucho intermedio propio de 7,62 milímetros, que más tarde sería conocido como el modelo de 1943. Al trabajo se sumaron todos desde los consagrados Degtyaryov y Tokarev, hasta un entonces desconocido sargento Kalashnikov, y los expertos soviéticos. No solo reconocieron la amenaza del STG-44, sino que de hecho consagraron la propia concepción del fusil de asalto como el único camino de desarrollo del armamento de infantería. Al analizar la disposición de Schmeisser, señalaban la acertada colocación de los elementos de puntería y la ergonomía general a pesar del peso excesivo. Ya entonces, en las discusiones cerradas de la GAO, se oía que el futuro pertenecía a la automatización por toma de gases y al cierre del cañón mediante giro del cerrojo. Y fueron precisamente estas ideas las que sentaron las bases de los desarrollos soviéticos futuros. Pero fue en esos mismos meses cuando los contornos de los futuros AK y SKS apenas comenzaban a aparecer en los planos, cuando empezó a proyectarse la sombra de una gran disputa histórica. El hecho de que después de la guerra el propio Hugo Schmeisser acabara en Izhevsk y que el parecido visual de su arma con el futuro automático soviético fuera demasiado evidente, dio origen al principal mito técnico del siglo XX. Mientras los ingenieros soviéticos registraban honestamente las ventajas y desventajas del Sturmgewehr, ni siquiera sospechaban que décadas después su trabajo se convertiría en motivo de acusaciones de plagio, y que las discusiones sobre quién robó, a quién dividirían durante años a los aficionados a la historia en bandos irreconciliables. La similitud entre el Sturmgewehr 44 y el fusil de Kalashnikov a primera vista parece tan evidente que para el profano la cuestión del préstamo se da por resuelta por sí sola. El punto de mira alto, el tubo de gases sobre el cañón, la silueta característica, el conjunto visual parece gritar copiado. Sin embargo, para un ingeniero armero, la apariencia externa es solo la envoltura, porque la verdad se esconde en el interior, en la mecánica del funcionamiento de los conjuntos, y es precisamente allí donde los caminos de Hugo Schmeisser y Mikhail Kalashnikov se separan de la forma más radical. Si se desmontan ambos fusiles hasta el último tornillo y se colocan sus piezas una junto a otra sobre la misma mesa, el mito de la copia directa empieza a desmoronarse casi de inmediato, porque la diferencia clave se esconde en el propio corazón del arma, en el sistema de cierre del cañón, en el STG-44. Schmeisser utilizó un esquema con basculamiento vertical del cerrojo, donde al disparar la parte trasera desciende y se engancha en un resalte dentro de la caja de mecanismos, mientras que Kalashnikov eligió otro camino que más tarde se convertiría en un estándar mundial de fiabilidad: el cierre por giro del cerrojo. Precisamente, esta solución hizo que el AK fuera mucho menos sensible a la suciedad, al desgaste y a la calidad del metal. Las diferencias también son visibles en el mecanismo de disparo. En el modelo alemán, se trata de un bloque complejo y compacto, prácticamente imposible de desmontar en condiciones de campaña, mientras que en el diseño de Kalashnikov vemos un ejemplo de simplicidad extrema donde cada pieza cumple varias funciones. Incluso la propia forma de desmontaje subraya filosofías opuestas. El STG-44 se abre sobre un pasador al estilo de los fusiles modernos de la familia AR, dejando al descubierto el muelle recuperador que se adentra en la culata, mientras que el AK recibió una tapa superior desmontable y una culata monolítica.
lo que hizo la estructura más rígida y resistente a caídas y al combate cuerpo a cuerpo. El arma alemana fue la cima de la tradición ingenieril europea, con su obsesión por las tolerancias precisas, y el fusil soviético resultó ser el producto de una necesidad brutal, crear una herramienta de soldado, capaz de funcionar en barro helado y polvo estepario. La verdad de este debate no está en quién robó a quién, sino en la adopción de la idea en sí. Kalashnikov. Al igual que otros diseñadores soviéticos, nunca ocultó que el STG-44 fue un catalizador poderosísimo. Tomaron el concepto, el cartucho intermedio y la disposición general del fusil de asalto, que había demostrado su viabilidad en las ruinas de Yolm y en los campos de la batalla de Kursk, pero lo llenaron de un contenido completamente distinto. Kalashnikov creó en esencia un anti-Schmeisser. Eliminó todo lo superfluo, simplificó la estampación al límite y aumentó deliberadamente las holguras entre las piezas móviles para que la suciedad no pudiera detener la mecánica. Si el STG-44 era un cronómetro complejo y preciso, el AK-47 se convirtió en una palanca de acero capaz de disparar en ráfagas la presencia de Hugo Schmeisser en Izhevsk. Después de la guerra, sin duda, influyó en la cultura industrial soviética. El ingeniero alemán ayudó a perfeccionar la tecnología de estampación en frío con la que la URSS tuvo serios problemas al principio, pero en el ADN del fusil de Kalashnikov corría otra sangre. El diseñador soviético creó una máquina que superó a su inspiración ideológica en lo esencial. La resistencia, la historia quiso que el STG-44, tras brillar como una supernova al final de la guerra, desapareciera junto con el Tercer Reich, dejando solo trofeos y piezas de museo. Sin embargo, sus genes, la propia idea del arma de asalto con cartucho intermedio, resultaron inmortales, materializándose en millones de armas en todo el mundo. Cuando el humo de la pólvora se disipó sobre las ruinas de Berlín, la historia del Sturmgewehr no terminó. Simplemente cambió de nacionalidad. El torbellino alemán, como a veces se llamaba, al STG-44 en los pasillos del Ministerio de Armamento, generó una inercia poderosa que arrasó los despachos de diseño a ambos lados del océano. Los genes de este fusil demostraron una vitalidad asombrosa en Occidente. El concepto del arma de asalto con cartucho intermedio se abrió camino rompiendo el conservadurismo de los generales, acostumbrados a los fusiles largos y potentes. La belga FN-FAL, la española SETME y finalmente la alemana G3, todas ellas llevaron en mayor o menor medida rasgos del Sturmgewehr, desde la ergonomía y el uso de la estampación hasta la propia filosofía del arma automática individual del infante. Incluso la estadounidense M16, pese a su apariencia externa diferente, fue una respuesta al mismo desafío que Schmeisser aceptó a comienzos de los años 40. El mundo comprendió definitivamente que la era de los monstruos largos había terminado cediendo su lugar a la compacidad y la alta cadencia. Y aquí surge una pregunta tentadora pero trágica. ¿Qué habría pasado si un STG-44 perfeccionado hubiera aparecido 2 años antes? Si ya en 1941, 1 de cada 2 infantes alemanes en el frente oriental hubiera empuñado no un pesado Mauser, sino un fusil de asalto. La superioridad táctica de la Wehrmacht en el combate cercano y medio habría sido realmente aplastante. Esto podría haber cambiado el resultado de cientos de enfrentamientos locales, acelerado rupturas defensivas y desangrado aún más a las fuerzas soviéticas en el primer periodo de la guerra. Sin embargo, este arma no habría podido salvar a Alemania porque las guerras no se ganan con armas. Milagro. Sino con recursos logística y poder industrial, incluso si el STG-44 hubiera sido perfecto y absolutamente fiable. El Reich para 1943-44 ya no disponía ni de reservas estratégicas de combustible, ni de supremacía aérea, ni de recursos humanos para materializar una ventaja en armamento ligero. La historia demostró que un salto tecnológico a un solo nivel es impotente frente al colapso estratégico de toda la maquinaria estatal.
Y aún así, la importancia del STG-44 es imposible de sobreestimar. Se convirtió en ese primogénito imperfecto, que tropezando con errores de diseño y acero de baja calidad, fue el primero en encontrar el camino hacia el futuro. Se convirtió en el símbolo de la transición de la guerra mecánica de motores a la guerra de sistemas automáticos. En su silueta angulosa, en su cargador caprichoso e incluso en su culata frágil, estaba codificada la fórmula con la que la humanidad ha combatido durante casi un siglo. Hoy, al observar los fusiles modulares modernos con colimadores y materiales compuestos, seguimos distinguiendo en sus líneas la sombra de aquel trofeo hallado en el barro cerca de la ciudad de Jolm-Schmeisser, y sus rivales no crearon solo un fusil, crearon un estándar que definió la imagen del soldado de los siglos XX y XXI. El STG-44 quedó en la historia como símbolo de un genio tardío y de la agonía industrial. No evitó la caída de su creador, pero cambió para siempre las reglas del juego. Cada destello de fogonazo de un arma automática moderna en cualquier parte del mundo es un eco lejano de aquel primer disparo del Sturmgewehr. Este arma cerró la era de las guerras clásicas y abrió una nueva en la que el equilibrio entre potencia y producción masiva se convirtió en la ley absoluta. Todavía vivimos en un mundo cuya arquitectura fue dictada por un cartucho alemán corto y una caja de acero estampada, nacidos en el fuego de la guerra más terrible de la historia de la humanidad.